Capítulo 19. Mata a los demonios, parte segundo, los demonios murieron en masa. Naruto no sentía orgullo ni placer alguno por sus muertes, incluso mientras el número en el rabillo del ojo aumentaba, contabilizando sus bajas, que ya superaban los cientos. Útil aquel dispositivo. Un simple regalo de un simple marine espacial, con un propósito igualmente simple. Que le permitiera concentrarse únicamente en la lucha, en la matanza, sin ninguna preocupación. Si había algo que los perros de guerra y los orcos tenían en común, era la manía de contar sus bajas. Sin duda le agradecería a Karne este regalo cuando todo terminara. Por ahora, simplemente seguía avanzando, seguía luchando, seguía matando. Lo que sus manos no destruían, un Rasengan o un Rasen Shuriken se encargaban rápidamente de ello. Más monstruos se abalanzaron sobre él, babeando, gruñendo y escupiendo. Como si tuvieran alguna posibilidad. Sus patéticos intentos de atacarlo solo les dieron unos instantes de respiro. Esquivó sus manos que lo agarraban y sus espadas afiladas, abriéndose paso entre sus débiles defensas en un destello dorado, golpeando a su paso. Decenas murieron a su paso. Todos eran tan lentos. Incluso al caer. Y esto estaba tardando demasiado. Molesto por los ataques salvajes del Daemon, hundió la barbilla en el pecho, concentró más energía en su chakra y aceleró. Absorbiendo los golpes en brazos y hombros, embistiéndolos, derribándolos y aplastándolos. La sangre le salpicó la cara, pero no le importó. Por muchos que destrozara, siempre aparecían más. Sus muertes solo lo irritaban. Eran moscas que había que aplastar. Un deber, no era eso. Esto me pareció una tarea pesada. Mientras tanto, Korne observaba con oscura satisfacción, saboreando lo que sin duda creía que era su propio placer. Incluso ahora podía sentir su mirada sobre él, deleitándose con la matanza y esperando lo mismo de él, regocijándose con el caos que había desatado sobre Nuceria. ¿Cómo podía disfrutar de esto? La gente moría. Una cosa era cuando el gran bastardo de bronce lo arrastraba a la disformidad en sus sueños y lo obligaba a luchar. Había aprendido a lidiar con ello y siempre lograba escapar de la arena. Pero esto era diferente. Cada segundo que pasaba era una vida perdida, ya fuera la de un orco, un marine espacial o una Eldari. Inaceptable. Un perro le mordió la pierna, y aunque sus colmillos podridos no lograron penetrar su cuerpo resplandeciente, sí lo hicieron tropezar. Lo miró fijamente, recogió del suelo un hacha de orco, al menos esta parecía haber muerto sonriendo, y se la clavó en el cráneo. Cayó con un gemido. Pateó su cadáver contra otro enjambre de demonios menores, derribándolos antes de lanzarles un feroz Rasen Shuriken a la cabeza. Murieron lentamente. Ignorando sus gritos de agonía, avanzó hacia la siguiente horda. Una chispa de ira le infundió nuevas fuerzas mientras arremetía contra otro grupo. Aquí no había escuadrones. Estas criaturas enloquecidas luchaban sin apenas coordinación, y aprovechó al máximo esta situación, aniquilándolos como si fueran maleza. No podían hacerle daño. Era imparable. Invencible. Un ángel dorado de la muerte. Por donde quiera que pasaba, los demonios morían a montones. ¿Sí? Exclamó Korne en señal de aprobación, resonando con fuerza en su cabeza. ¿Lo ves ahora? Para esto estabas destinado. Naruto reprimió una risita burlona mientras aplastaba a otro cráneo, y con ello, su contador de bajas aumentó. Ese bastardo bien podría ser el último jefe del camino, pero no se daba cuenta de algo. Al forzar esta pelea, los había empujado inadvertidamente a ellos y a los Eldari juntos. ¿Era ese su objetivo? Si era así, preocupante. Si no, era un idiota. En cualquier caso. Saltó sobre un Juggernaut cercano, derribó a su jinete de una patada y lo pisoteó, destrozándole el cráneo. Montándolo hasta el suelo, arrojó su cadáver contra un grupo de Bloodletters, convirtiéndolos en un desastre como su homónimo. Porque siempre era sangre, de todos modos. Bloodletters, Bloodcruisers, Bloodmasters, Bloodeapers, Bloodthirsters. Lo entendió. A Korne le gustaba la sangre. Ya basta. Consíguete un nuevo tema, amigo. ¿Te aburre esto, campeón Nioh? Ven, pues. Entra en una de mis grietas. Enfréntate a mí en el mundo real, si te atreves. Y quedar atrapado en el reino de ese bastardo estando despierto.
No, ni hablar. Y jamás regresaría. Y entonces Korne se atrevió a burlarse aún más de él. A menos, claro está, que hayas llegado a tu límite. Una punzada de hielo atravesó la mente de Naruto, erradicando la calma que él mismo había forjado. Se estremeció, incapaz de ocultar su irritación por más tiempo. Límite. Su puño se lanzó hacia afuera con una velocidad vertiginosa, destrozando casualmente un motor demoníaco cercano de un solo golpe antes de que pudiera arrollarlo. Desde allí, sus dedos retiraron su caparazón como si fuera una naranja, atraparon a la criatura atrapada en el vacío y la sacaron a la luz del día sujetándola por la garganta. Era una cosa espantosa y amorfa, todo garras y dientes. Le gritó, arañándole y mordiéndole la extremidad. Chasqueó la lengua con asco y la aniquiló de la existencia con un solo movimiento de su puño. Solo un golpe. Korne ya no reía. Se había quedado en silencio. Bien. Que sintiera la incertidumbre. Que saboreara el miedo. ¿Qué dijiste hace un momento? Siseó Naruto, apartando los restos desintegrados del nunca nacido. Límite. Esa es. Se llevó un dedo a la cabeza, recitando la definición de la palabra para enfatizarla. Un punto o nivel más allá del cual algo no se extiende o no puede extenderse, también conocido como una restricción en el tamaño o la cantidad de algo permisible o posible. Eso es lo que dices. ¿Crees que he llegado a mi límite? No gritó. No vociferó. No gruñó. No hubo nada de eso, no hizo falta en absoluto. Simplemente una inhalación, seguida de una exhalación igual. Aquí tengo tu límite. Esta vez, cuando se movió, docenas de demonios murieron en un instante. Luego, docenas más. Cientos ahora. Miles. Recorrió el campo de batalla a toda velocidad, esquivando enemigos y aliados por igual, con las manos volando, apuñalando carne y hueso para buscar las almas que yacían debajo, infligiendo horribles heridas a las fuerzas de Korne a su paso. Algunos murieron al instante. Otros, no. Molesto, pero irrelevante. A esa velocidad, su toque era como garras relámpago. Cualquiera que tuviera la mala suerte de entrar en contacto con sus manos crepitantes perecía en el acto. Los afortunados sobrevivían lo justo, gritando de dolor mientras los orcos risueños y los estoicos Eldari los despedazaban. Aquellos que intentaban huir eran atacados sin piedad por Karn y los sabuesos de guerra. Naruto se abrió paso entre todos ellos, mientras sus voces resonaban ociosamente en sus oídos. ¿Qué es él? Un placer conocerte, abuelo. Oye, lárgate. Él era nuestro primero. Ahora lo entendía. La única forma de vencer la ira era simplemente no ceder ante ella. Era fácil enfadarse al enfrentarse a los demonios. La ira era lo que Korne quería. Al fin y al cabo, no le importaba de dónde brotara la sangre, con tal de que brotara. Korne no podía ser derrotado sin batalla. Ni el universo podía conocer la paz sin guerra. Podía aceptarlo. La sed de sangre era el camino hacia Korne, al igual que la lujuria era el camino hacia Slanesh. Dijiste mi nombre. Por no hablar de Tsench. Pensándolo bien, había estado terriblemente callado desde su último intento. Preocupante se quedaba corto. ¿Cuánto daría por que el caos lo dejara en paz? Aún así, mejor dejarlo para más adelante. Tenía un mundo que rescatar, un tratado que salvar, y posiblemente una diosa a la que conquistar. Se le iluminó el rostro al pensar en Isa y otras cosas agradables que podrían llegar después de esta batalla. Pero ahora mismo, la solución, al menos para esta batalla, era no tratar a estos demonios como demonios en absoluto. Exterminar. No eran más que insectos que debían ser aplastados. Exterminar. Insectos que hay que erradicar. Exterminar. El tiempo se desvaneció mientras destrozaba y desgarraba con desenfreno, ajeno a cómo su contador de muerte aumentaba. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. Segundos. Minutos. Parecía más largo, pero el tiempo siempre era lo primero que se esfumaba cuando la distorsión estaba involucrada. Finalmente, Korne murmuró una sola palabra con fastidio. Suficiente. Se abrió una nueva grieta justo delante de Naruto, obligándolo a detenerse bruscamente para no chocar de frente con ella y perderse en la distorsión. Algo se abrió paso. No, alguien.
Fuera lo que fuese, no era un desangrador, ni siquiera un sediento de sangre, sino algo completamente distinto. Una entidad que lo superaba en altura, un ser que alguna vez había sido un hombre, solo para ser transformado en algo peor. Sus ojos eran rojos y su piel escarlata, surcada por marcas del caos, su rostro un mosaico de cicatrices, sus ojos de un dorado lechoso, su cara envuelta en una sonrisa salvaje que dejaba ver innumerables hileras de dientes afilados como la maldad. Envuelto en una armadura de bronce y negro, su cuerpo lucía dos enormes alas rojas sobre fondo negro en su espalda. Empuñando un hacha en una mano y una afilada hoja en la otra, avanzó pesadamente con un jadeo lastimero y, tardíamente, notó una serie de clavos de aspecto siniestro clavados profundamente en su cráneo. Una cola con púas azotaba el aire a sus espaldas, partiendo por la mitad un tanque cercano. La criatura no prestó atención a los valientes hombres que salieron de ella, hasta que le apuntaron con sus rifles láser al flanco y abrieron fuego. Naruto ladró una advertencia. ¡No! La criatura gritó sin pronunciar palabra y se abalanzó sobre ellos con furia ciega, convirtiéndolos en una masa informe. El grito lo confirmó, corroboró sus temores. Sonó como, no, eso no podía ser correcto. El horror se retorció en su rostro, tiñendo sus palabras. Angrón. La bestia le gritó sin pronunciar palabra. Deseabas un desafío, ¿no es así? Rió Corne con una risa siniestra, a pesar de su consternación. Contempla el destino final de tu hijo. El muchacho al que perdonaste. El monstruo que creaste. Esto era, no. Esto era imposible. Esto era una mentira. Pero no tiene por qué ser así. Soy un protector misericordioso. Entrégate a mí y se librará de este destino. Esto era un truco, una ilusión de algún tipo. Manipulaciones del caos. Tenía que serlo. Angrón luchaba justo al otro lado de la colina. Podía sentir su noble, y completamente pura, presencia brillando como un faro, aunque no pudiera verlo en ese momento. Aún así, la visión de esta cosa, de este impostor, lo apuñaló como una daga en el corazón. Un pensamiento se abrió paso, abriéndose paso a la fuerza hasta el frente de su mente. Él actuó en consecuencia. Así, sin más, se puso en movimiento. Su cuerpo lo impulsaba hacia adelante, antes incluso de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La criatura abrió sus fauces retorcidas para gritarle, o tal vez incluso para hablar. Naruto le negó ese lujo. No a él. Aquello. Abominación. Demonio. Bastardo. Bestia. Blasfemia. Saltó hacia él, moviéndose con fluidez entre el hacha asesina y la terrible espada en el aire, y luego lo superó, sobrevolando sus hombros y agarrándole ambas alas al pasar. El impulso lo arrastró hacia adelante, haciendo retroceder al gigante con él. Este aulló de furia, incapaz de alcanzarlo con sus apéndices coriáceos, que también lo agarraban, y lo azotaba con su cola dentada. Lo vio venir con mucha antelación y, en el último instante, lo pisoteó, inmovilizándolo al instante. En ese ángulo, la sombra de su hijo ya no podía girarse para alcanzarlo, ni con sus cuchillas ni con su enorme tamaño. Solo podía gritar. Cerró su corazón a sus lamentos. Aquello no era Angrón. Solo un oscuro reflejo evocado por la locura de la disformidad. Tenía que serlo. Girando las muñecas, rugió hacia atrás y tiró con todas sus fuerzas. Splash. Las alas se desprendieron en una lluvia de sangre negra. Ahora los gritos del no Angrón se retorcían de dolor. Se abalanzó sobre él con un alarido y arrancó su cola de su pie, buscando apuñalarlo. Él se apartó, lo atrapó bajo un brazo, giró, tiró de la extremidad prensil griega. Ora. Con un grito furioso, azotó a la bestia y su cola hacia arriba y luego hacia abajo, estrellándolas contra el suelo. En el instante en que no Tangrón tocó la tierra destrozada, Naruto se lanzó tras él y pisoteó con fuerza la base de su cola. Sujetando con fuerza el apéndice carmesí con ambas manos, arrancó el azote que le salpicó la cara. El no Tangrón enloqueció por completo y se abalanzó sobre él, blandiendo un hacha de cadena y con su espada de energía buscando su garganta. Naruto los atrapó a ambos, gruñó y luego apretó. Se hicieron añicos como si fueran cristales falsos. Sin perder el ritmo, avanzó con fuerza y asestó un gancho demoledor en la mandíbula de no Tangrón, dejándolo aturdido momentáneamente.
La bestia se echó hacia atrás y él lanzó su palma contraria hacia adelante, rompiendo lo que ya había destrozado, dejando su boca abierta, con las fauces torcidas. El que no era Angrón se desplomó hacia atrás sobre el suelo. Naruto le propinó otro puñetazo en la cabeza para asegurarse de que el demonio permaneciera en el suelo. Desde allí, saltó sobre su pecho, invocó su bastón y lo alzó por encima de su cabeza. Por fin aquí, se detuvo, con los ojos muy abiertos y el pecho agitado. El que no era Angrón emitió un gorgoteo que parecía una risa, aunque era difícil distinguirlo con su mandíbula rota. Un destello brilló en su mirada, y por un instante casi pareció humano. Naruto vaciló. El demonio se abalanzó hacia arriba. Golpeó el cráneo de la criatura con su bastón, impidiendo que pudiera ascender. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces, 5, 6 ahora, 7, 8 y 9 hasta que el gran demonio se desplomó a sus pies, incapaz de hacer nada más que temblar. Finalmente, con un jadeo ronco, gimió, no se movió más, no más, y expiró. Solo entonces se atrevió a respirar, a apartar la mirada del falso Angrón a sus pies. No. No Angrón. Jamás Angrón. No iba a permitir que se convirtiera en eso. Se negaba. Inesperado. Korne gruñó, distrayéndolo. No pensé que triunfarías en esa prueba. Juicio. A eso le llamó juicio. Sentí como si se hubiera arrancado el corazón. Aún así, te felicitaré. Cállate. Naruto señaló con el dedo la gran grieta, que aún humeaba. Cállate y quédate ahí. Ya me ocuparé de ti después. Korne rugió amenazadoramente. ¿Te atreves? Me acabas de lanzar una versión falsa de mi chico. Vete a la mierda. Incorporándose de golpe, agarró a un sediento de sangre cercano por la garganta y lo blandió, usándolo como un mayal para golpear hasta la muerte a una docena de sus congéneres. El acto le produjo una leve sensación de alivio. Uno catarsis, dirían algunos. Acto seguido, arrojó el cadáver carmesí a un lado y extendió ambas manos, con las palmas hacia adelante y los dedos extendidos. Kurama sabía lo que quería y surgió sobre él en toda su gloria dorada, antes de caer rápidamente a 4 patas. Todos de vuelta. Isa, bendita sea su dulce alma, comprendió lo que él pretendía hacer y, en un torbellino de raíces, se llevó a Eldrad Ultran y a sus guerreros, para luego sumergirse ella misma en las profundidades de la tierra. Sus orcos hacía rato que se habían dirigido hacia donde la lucha era más encarnizada, dejándole el terreno despejado. Perfecto, sin aliados que estorbarán. Se soltó. Los demonios de Korne jamás supieron que les había golpeado. Simplemente porque no les dio tiempo. La bomba bestia con cola que lanzó dejó en ridículo a la última que había disparado contra los orcos. Historiadores y cronistas dirían más tarde que desató el equivalente imperial de un exterminatus, concentrado en un solo punto, y aún así, ni uno solo de sus aliados resultó herido. No ocurre lo mismo con los demonios. No murieron. Ardieron. La explosión que siguió pudo verse desde la órbita. El emperador de la humanidad vio el pilar de luz que le seguía. Ahora, con la espada goteando sangre, observaba cómo la explosión abrazaba el cielo y perforaba los firmamentos. Decir que era hermoso sería quedarse corto. De hecho, era lo más maravilloso que había visto en años, y había visto muchísimas cosas. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una mueca, ni una sonrisa, sino una amplia sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué necesidad tenía de flotas? Este chico, no, este hombre, podía aplastar continentes, aniquilar ejércitos, arrasar planetas. Si antes no tenía motivos para cultivar su alianza, ahora sí que los tenía. Ya había hecho mucho por él, y haría aún más. Con un poder así a su lado, podría cambiarlo todo. Dicho esto, difícilmente podría permitir que algo así le robara protagonismo ahora, ¿verdad? La guerra es justa. Lorque lo sabe. Y así, Lorque hace lo que mejor sabe hacer. Él hace la guerra, dulce y santa guerra como nunca antes la había hecho. Parte por la mitad al siguiente Bloodthirster, riendo a carcajadas desde lo más profundo de su chasis. Hermanitos. No les den nada. Pero quítenles todo. Somos la muerte de los enemigos. Entonces recuerda que está solo. Greer está herido. Los demás están ocupados.
Solo están él y el joven primarca contra las hordas. Lorque se mueve. Su zancada se convierte en carrera. Se adentra en los demonios, luego los atraviesa, aplastando cuerpos a su paso. Los sedientos de sangre ya lo han visto. Se acercan. Hachas y espadas buscan arrancarle la piel. No siente nada. No le importa. Lucha hacia adelante. Cuando golpea, sus puños lanzan a docenas de demonios del suelo. Los pistones chirrían y todo su chasis gira para golpear con el dorso de la mano a un demonio mayor como si fuera un muñeco de paja. Arroja el cadáver a un lado, pisotea a un demonio que intenta trepar por su pierna y alcanzarlo, luego al siguiente, y al siguiente. Por muy poderoso que sea, no deja de ser uno. Empieza a flaquear. Es solo cuestión de tiempo. Morirá aquí. Lo sabe. Será una buena muerte. Lorgar lo mira desde el otro lado. Lorque puede ver al joven primarca. Su rostro está cubierto de sangre, pero no tiene miedo. Nunca ha tenido miedo, ni una sola vez. Entonces, algo se endurece en el chico. Él lo ve. Lo sabe bien. Resolver. No puede pasar. Lorgar se mueve y su masa se mueve con él. La lanza. Los demonios vuelan como hojas al viento. Escúchenme. Dice Lorgar, agachándose para recoger, con voz clara y resonante, de pie ante la horda. Soy Lorgar, hermano de Angrón, primarca de la 17ª Legión, profeta de nuestro Santísimo Señor del Ramen. Los poderes oscuros no les servirán de nada, criaturas de la disformidad. En su nombre, los expulso. Él blande su masa contra ellos sin pensarlo, sin remordimientos, sin miedo. Vuelve a la disformidad. Vuelve a las sombras. No puedes pasar. Los demonios se abalanzan sobre él, ansiosos por matarlo. Lorgar alzó su masa, empuñándola con ambas manos. Sus ojos brillaban con un fuego dorado, fruto de una fe ferviente manifestada. Cuando vuelve a hablar, su voz estremece a toda nucería. Tú. No. Pasarás. Su masa se clava en la tierra y el mundo estalla en fuego dorado. Por fin. El emperador no pudo contener la risa mientras abatía con total naturalidad a dos grandes demonios de Corne. La gema roja en la empuñadura de su espada ardía mientras contemplaba un segundo pilar de luz, que rivalizaba con el primero. Miró al cielo, alzó la muñeca y habló por el comunicador que había allí. Había estado esperando mantener esto en secreto por sorpresa, pero... desplegar. Muy por encima, otra nave, oculta en la sombra de Bucéfalo, algo se mueve. 2000 hombres, que habían llegado apenas 2 semanas antes, estaban al acecho. Las cápsulas de descenso zumban. El mensaje ha sido recibido. Ha llegado su hora. Ahora la 17ª Legión se despliega. Son la muerte de los enemigos. Naruto levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Ahora le tocaba a él sonreír. ¡Qué listo eres!